¿Y qué temas serían de la tarea 4? O sea, ¿cuáles temas se verían? Tarea 4, vamos a ver, nosotros en la tarea 3 evaluamos hasta eh, momento lineal, entonces en tarea 4 vamos a tener sistemas de partículas, todo lo que es centro de masa, dinámica rotacional y entraría hasta momento angular, o sea, todo dinámica rotacional, entraría hasta Estática momento también. angular. Estática también, sí. Estática es parte de dinámica rotacional. Estática es como un todo. De hecho, muchas veces, dependiendo del libro con el cual ustedes estudien, se pueden encontrar más que todos los libros antiguos, los de para atrás de 1990. Estos libros como que manejaban la estructura del curso un poco diferente y ponían todo lo que era dinámica al puro inicio. Entonces, uno veía básicamente vectores o inclusive ni siquiera se veían vectores, era bastante extraño en ese sentido. Pero bueno, no veían vectores, sino que veían dinámica y veían toda la parte de leyes de Newton y dinámica rotacional, y después veían estática. Luego veían vectores eh, y después como que se volvía a repasar toda la parte dinámica ya viéndolo desde un punto de vista vectorial. Era un poco extraño, O sea, se pero veía como dos veces dinámica. sí, se veía dos veces dinámica, era bastante raro. De hecho, Feynman también lo hace así. Feynman como que ve temas muy por encima, como viéndolo a nivel de colegio, y después como que los vuelve a repasar ya un poco más su nivel, porque en los libros de Feynman, Feynman ve vectores hasta el capítulo 12, creo que es. Eso es rarísimo. Mm, Pero bueno, son maneras de ver. En todo caso, estática es un tema que es muy, muy sencillo. Estática es simplemente decir, nada se mueve, todo está quieto. Recuerden que habían dos maneras, o cuando se ve la segunda ley de Newton, si uno dice que la sumatoria de fuerzas, bueno, de una vez voy a poner esto, eh, este es el capítulo de estática, no es únicamente rotacional, sino que implica las dos cosas. Porque cuando uno ve las leyes de Newton, uno habla que la sumatoria de fuerzas puede ser igual a cero bajo dos circunstancias, bajo un estado estático realmente o un estado cinemático, pero con aceleración cero, digamos que se mueve a velocidad constante. Cuando hablamos de estática, vamos a trabajar, todo está realmente estático, nada se mueve. Por lo tanto, una de las condiciones es que la sumatoria de fuerzas esté igual a cero y la otra condición es que la sumatoria de torques sea igual a cero. Y esa es toda la teoría que tenemos que ver aquí. Es muy, muy sencillo. Entonces, uno lo que hace es que estudia sistemas en los cuales todo está en equilibrio. Y el análisis de este tipo de sistemas es muy, muy importante, más que todo a nivel de construcciones, por ejemplo. Entonces, cuando estamos analizando, cuando se deben de analizar las fuerzas y los momentos rotacionales o momentos de torsión en un puente, por ejemplo, se asume que todo está en estática. Todos estos análisis estructurales para los ingenieros es sumamente importante, para nosotros también, aunque puede ser que tenga más aplicaciones ingenieriles. Aunque hay partes muy, muy entretenidas de todo este sistema. Por ejemplo, cuando se trabaja en el diseño de puentes, por ejemplo, es sumamente peligroso asumir que realmente todo está en estática. Y hay que entender que siempre hay cierto tipo de vibraciones en los puentes, ¿verdad? Bueno, a prueba y error, aprendió eso la humanidad y la ingeniería en general, de que cuando se hacen puentes muy, muy largos, esas vibraciones pueden entrar en resonancia, esto tiene que ver con ondas, y que al entrar en resonancia, entonces esto nada más empieza a aumentar y aumentar, aumentar, hasta que la vibración es tan grande que el puente se derrumba. Hay videos bastante interesantes de eso, si quieren lo buscan en YouTube, pongan así puentes en resonancia o algo así, y van a ver situaciones bastante, eh, digamos que asustan bastante, un puente que se empieza a mover así, y eso es por el movimiento, por la velocidad del viento, que puede hacer que
oscilación del puente entra en resonancia, entonces todo se mueve bastante desagradable y al final se derrumba el puente. Entonces es sumamente peligroso. Es eso. Entonces, como les decía, en estática lo que tenemos que asumir es que la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques es igual a cero. Y esto nos permite analizar qué fuerzas se necesitan para sostener o qué fuerzas se necesitan para mantener todo el sistema en estática. Y básicamente es nada más ahora lo que queda resolver problemas, ver diferentes casos. Entonces, les traigo un par que de hecho son bastante parecidos. La mayoría de los problemas de este tipo son parecidos. Y el problema que tengo, yo tengo un problema que me gusta mucho hacer, que es de biomecánica, que es el movimiento del bíceps. Lastimosamente, ese ejercicio lo tengo en la oficina porque el semestre pasado di un curso sobre materiales para prótesis. Y estas hojas las saqué de mis notas de física 1 y nunca las volví a meter. Y entonces se me quedaron en la oficina. Entonces nos quedaremos con este problema siendo un poquito más ingeniería. ¿De acuerdo? Estamos grabando y está todo, se ve bien, ¿verdad? No hay problema. Lo bonito de este tipo de problemas aquí en estática es que se puede hacer un repaso de muchísimos temas que se han visto durante todo el semestre. Y como es tan sencillo de resolver, entonces uno puede ponerse tal vez un poco creativo incluso a la hora de hacer problemas. Ahora les voy a decir, por ejemplo, algunas variantes. Pero mejor pongo atención a lo que estoy escribiendo porque si no me pasa como la semana pasada que dejo información por fuera. Bien. En ese problema entonces nos dicen que hay un tablón uniforme. Esta parte de acá, esta palabra de acá es importante a la hora de resolver el problema. Lo que digan que es uniforme, porque eso implica que su centro de masa está ubicado en el puro centro geométrico. No vamos a tener ningún gradiente de masa, por decirlo de esta manera.
Entonces, eso es una de las cosas que yo les decía que es parte de los repasos que uno hace en este tema, pero que además uno se puede poner objetivo. Uno puede perfectamente decir un tablón no uniforme, entonces ya uno tiene que calcular el centro de masa y a partir del centro de masa entonces hacer los análisis de fuerza. Nos dicen que es de 5 metros de largo y que pesa 150 kilogramos y que está articulado en A, todavía no he hecho el dibujo. En B está sostenido por una cuerda ubicada a 1,5 metros del extremo inferior del tablón, formando un ángulo de 90 grados con el tablón, como se observa en la figura. La tensiones en la cuerda, tensión en la cuerda, perdón, y la fuerza en la articulación en la articulación ubicada en el punto A. Entonces, el dibujo es el siguiente. Estamos con un tablón que se encuentra en el techo. Esta es la articulación, que se le llama normalmente muñonera. Y de aquí sale un tablón. Vamos a ver si me sale el dibujo. Un tablón que está acá. Aquí está la pared. Aquí hay, sí, aquí hay una cuerda que sale a 90 grados amarrada a la pared. Aquí hay 90 grados. Y además nos dicen que el tablón tiene 4 metros de longitud y está articulado unos 3 metros, perdón, no son 4 metros de longitud, 4 metros en la dirección Y y 3 metros en la dirección X. Y listo, eso es todo lo que nos dan de información. La longitud está dado por 5 metros, que bueno, ahí estaría bien. Y básicamente eso es lo que nos dan en el dibujo. Entonces, a partir de acá tenemos que hacer una serie de análisis. Lo primero es que nos dicen que es uniforme, por lo tanto, su centro de masa va a estar en la pura mitad. Por lo tanto, lo podemos acomodar acá. Y aquí podemos ubicar la fuerza del peso. mg. Vean que aquí vamos a tener, tienen que haber fuerzas de reacción o fuerzas normales. En este caso, le llamamos fuerzas de reacción. Y uno a la hora de resolver estos problemas, uno lo que hace es que las fuerzas de reacción las coloca, por lo general son desconocidas, entonces uno dice, esto es una fuerza de reacción en X, y acá voy a tener una fuerza de reacción en Y. Vean que las estoy poniendo de esta manera, aunque las desconozco, ni siquiera sé si van en estas direcciones. Al yo no saber en qué dirección van, de hecho lo ideal es acomodarlos en los ejes positivos, porque no conozco nada sobre ellas. Si después en la solución me sale un menos, entonces entiendo de que me equivoqué en la dirección que asumí, que no era positiva, sino que era negativa. Entonces tal vez lo ideal siempre es ponerlas ambas positivas. RY para arriba, RX hacia la derecha. Ahora, claramente estoy definiendo mi eje coordenado de manera tradicional, X y Y, ¿verdad? Hacia la derecha, X, y hacia arriba, Y. Pero eso lo estoy definiendo yo, ¿verdad? Perfectamente pude haber tirado el Y hacia abajo con el Y positivo hacia abajo. Entonces, ahí también me hubiera quedado con el mismo truco, ¿verdad? Ambas positivas, y si hubiera quedado menos, entonces entendería que hubiera ido para arriba. Además tenemos la fuerza de tensión que va a ir acá en esta dirección. ¿Sí? Y nada más, ¿verdad? No hay ninguna otra fuerza participando. Entonces, a partir de esto yo tengo que proponer las dos condiciones de estática, que sería que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y que la sumatoria de torques va a ser igual a 0. Voy a empezar con torques. Porque vean que yo tengo básicamente una, dos, tres, perdón, esta no es, una, dos, tres incógnitas. Y en realidad tengo tres ecuaciones. Tengo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de torques. En realidad
el sistema se puede resolver perfectamente. Ahora voy a empezar con torques, porque yo sé que Rx y Ry, al estar en mi punto de rotación, no ejercen ningún torque. De manera que en la sumatoria de torques, yo voy a tener el peso, la tensión, y voy a poder despejar la tensión, porque el peso es conocido. Entonces, ya aquí obtengo la tensión, y a partir de la tensión, entonces, ya puedo hacer sumatoria de fuerzas y determinar Rx y Ry. Entonces, esa es la manera más fácil de ver este tipo de problemas. Hay que tener cuidado, aquí se nos está formando un ángulo beta, o, bueno, voy a llamarlo zeta mejor. Zeta, que es este mismo ángulo que está acá, zeta. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Que ese ángulo zeta lo puedo determinar a partir de cualquiera de estos valores. Con la tangente inversa de 3/4 es una opción, o también con la longitud, que esto va a ser 5 metros. Entonces puedo hacerlo también con tal vez el seno de zeta, que sería igual a 3/5, y de ahí calcular el ángulo. Cualquiera de las opciones es válida. Muy bien, voy a borrar el enunciado para empezar a... ¿Hay alguna duda con este problema? Ok. Entonces, como les dije, voy a empezar con la sumatoria de torques. Sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. Esta es una de las condiciones de aerostática. Entonces vamos a decir, vean que los vectores RP va a ir desde aquí hasta acá. Este sería RP. Y después RT, digámoslo así, va a ir azul. RT, que va a ir desde aquí hasta acá. Este es RT. Entonces, vamos a tener a RP, que va en esta dirección, cruz P, que es el peso, entonces me queda un torque que va a ir hacia la pizarra, por lo tanto va a ser negativo. De manera que esto va a ser igual a menos el radio hasta P por el peso P, y después hay que tener cuidado porque es el ángulo seno de zeta, ¿verdad? A por B por el seno de zeta. Esto va a ser la magnitud del torque que hay aquí. RP por el peso por el seno del ángulo entre ellos. Y después tenemos la tensión que vamos a tener RT, que va en esta dirección, cruz T, que va en esta otra dirección, y me queda un torque que va hacia afuera. Vean que entonces ponemos más RT por la tensión por el seno de 90 grados en este caso, porque nos lo imponen así. La tensión sale con un ángulo de 90 grados en y esto va a ser igual a 0. Yo puedo decir entonces que, por ejemplo, el seno de zeta va a ser igual a 3/5, entonces puedo sustituir de una vez aquí el 3/5, es más fácil. RP va a ser la mitad de la longitud total, entonces me queda menos 2.5 por el peso, que me dice que es un tablón de 150, bueno, todavía no lo voy a sustituir, perdón, porque tengo que despejar para T y no me gustan dejar los números. Entonces, despejando para T, lo que nos va a quedar es que la tensión va a ser igual, este pasa al otro lado a sumar, RP por el seno de zeta, y nada más me pasa a dividir el RT entre RT. Entonces T va a ser igual, como ya les dije, RP sería 5 medios, 2,5 metros, el peso son 150 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El seno de zeta dijimos que iba a ser 3/5, porque va a ser opuesto hipotenusa,
que mide 5 metros, entonces 3 sobre 5, entre RT, que nos dicen que es a 1,5 metros del extremo inferior del tablón. O sea, de aquí hasta aquí hay 1,5 metros. Entonces sería 5 menos 1,5 metros, lo cual nos daría 3,5. Entonces, si hacemos los cálculos acá, están metros, solo para asegurarnos de las unidades, vean que metros se me cancela con metros. Aquí me quedan kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que serían newtons, lo cual nos da una unidad de fuerza, por lo que estamos, por lo menos a nivel de unidades, estamos bien. Y el resultado dice que da 630. ¿Prueba? Sí. Ah, no, 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 no olvido. Ok, lo olvidamos. ¿Alguien puede revisar ese número ahí? Porque lo estoy haciendo de mis notas que pueden perfectamente estar mal. No, no me traje la calculadora. Entonces vean que ya de aquí obtuve la tensión y ahora sí puedo hacer sumatoria de fuerzas para encontrar Rx y Ry, que es la parte B, que es la fuerza de la articulación en A. Esa fuerza se le llama R porque es una fuerza de reacción, es la fuerza que en cierta forma sostiene a todo el sistema. Dependiendo de cuánto pese, esta fuerza va a cambiar. Es muy parecido y en otras ocasiones, en este tipo de problemas de estática, también le llaman normal. ¿Cuánto es la fuerza normal? Por ejemplo, si está apoyado, que es el caso típico. Hay un problema que es súper clásico y sale, yo no sé cómo, en todos los problemas, en todos los libros de física, que es el del bombero subido en una escalera. No sé si alguna vez lo han visto. Es un problema bastante clásico, que tal vez ahora lo podemos repasar un poco, porque tiene sus cosas interesantes. Profe, que están diciendo que sí está en el resultado. ¿Qué, perdón? No, que alguien puso en el chat que sí está en el resultado. Ah, sí está bien el resultado. Gracias. Consiguiendo. Gracias. Entonces, sí, son 630 newtons. Muy bien. Ahora sí está la parte A. Y ahora la parte B es hacer sumatoria de fuerzas. Entonces, se hace sumatoria de fuerzas de la manera clásica, ¿verdad? Como si fuera un único punto y analizamos todas las fuerzas que están aplicadas sobre el tablón. Entonces, para eso definimos eje X, eje Y entonces vamos a tener, voy a asumir una R que la desconozco, voy a decir que va acá, esta va a ser mi R, es una fuerza de reacción, sé que la tensión va a estar en esta dirección, por acá, la tensión, que hay que encontrarle cuánto es este ángulo que va a haber acá, este le voy a llamar un ángulo beta, y además tenemos el peso mg que va hacia abajo. ¿De acuerdo? Sí, esas son las fuerzas. Ahora, yo de la reacción, de esta R, yo no conozco ni dirección, ni conozco magnitud, no conozco absolutamente nada. Pero muchas veces es más fácil trabajarlo nada más como un Rx y un Ry. Entonces, las condiciones serán iguales, sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, tanto en X como en Y. Este tipo de problemas es más fácil separarlo. Entonces, empecemos en Y. En Y vamos a tener a la tensión por el seno de beta. Vean que, bueno, creo que ya lo puedo, no, todavía no lo puedo borrar. Nada más debería averiguar cuánto es este ángulo de acá. Este ángulo que le llamé beta. De hecho, vamos a ver, si aquí hay 90 grados. Sí, sería 90 menos Z. Vamos a ver, aquí está
bueno, la vertical no importa, aquí estaría cita, no, porque 90 menos cita, no sería cita, más bien. ¿Verdad? A ver, no lo estoy viendo. Aquí está cita, digamos. Aquí Sí, sí, 90. sí, sí, yo creo que sí sería cita porque el complementario de cita es el complementario también del otro ángulo. Sí, 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 sí. ¿verdad? El Este complementario ángulo de que cita está es el acá, complementario de T. este ángulo acá va a ser cita. Eh, ¿No cómo? No, 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 no. O sea, es para yo lo ver. que decía es que el complementario de cita es el complementario del ángulo que se está sacando también. Entonces, es el mismo. O sea, es cita también el ángulo ese. ¿Pero cuál ángulo? Este de acá. Ujú. El que está entre Ah, T y sí, la sí, sí. horizontal. Sí, claro, claro. Aquí voy a tener el complementario. Ujú. Va a ser un menos cita. Sí, ya lo vi. Y este va a ser cita. Claro, gracias. No lo estaba viendo. Ok, este va a ser el ángulo cita. Entonces, que es este mismo ángulo de acá. Lo que hacía falta era dibujar la horizontal. Entonces, ahora sí, si yo digo que en Y, la componente Y de T va a ser esta que está aquí, entonces nada más me queda T por el seno de cita. Entonces, T por el seno de cita, positivo, porque va para arriba, menos MG, negativo, y más RY, que no conozco, lo pongo positivo porque simplemente no sé absolutamente nada de él. Y entonces esto va a ser igual a 0. Ya conozco T, conozco el peso, simplemente despejo para RY. RY va a ser igual a 150 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, menos T, que eran 630, por el seno de cita, que es 3/5. Y de aquí dice que me da una reacción en Y que es igual a 1092 newtons. Vean que en realidad es bastante interesante verlo de esta manera porque la reacción en Y básicamente lo que hace es soportar el peso que hace falta del tablón. O sea, lo que la cuerda puede sostener un poco del peso, lo que haga falta lo sostiene la reacción, ¿verdad? 2090 para poder estabilizar. Y en X lo que vamos a tener es que lo que jale la tensión para acá, el Rx lo tiene que sostener. Entonces, aquí desde a puro análisis de imagen, si T está jalando para allá, yo esperaría que esta reacción en X me dé negativa, que vaya en esta dirección. Vamos a ver si el cálculo me da la razón. Entonces en X vamos a tener que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y esto va a ser igual a Rx positivo por ahora porque no conozco nada de él, más T por el coseno de cita y nada más, ¿verdad? No hay ninguna otra fuerza. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí me queda que Rx va a ser igual a menos 630 newtons por el coseno de cita, que es 4/5, que son 4 sobre 5. Entonces el cos de cita sería 4/5, está bien. Y de aquí me queda que el Rx es igual a 504 newtons. Vean que vean que está quedando una magnitud negativa
lo cual no tiene sentido porque estamos trabajando con magnitudes, las magnitudes no pueden ser negativas. Este menos lo que significa es que yo me equivoqué en la dirección supuesta para Rx y que en vez de ir en esta dirección, Rx debió ir en esta otra dirección. Pero la magnitud o la componente X de la reacción sí tiene este valor, 504. Nada más que va en la dirección X negativa. Eso es lo que dice ese método. Cuando uno hace este tipo de problemas, yo se lo repito, pongan lo positivo todo, asuman lo positivo desde un inicio, porque si ustedes empiezan a asumir cosas y, digamos, en este caso, por ejemplo, si yo hubiera dicho desde un inicio que Rx era negativa, me hubiera quedado 504 positivo, todo bien. Pero, por ejemplo, que yo hubiera asumido porque me pareció a mí que era negativo, entonces digo que en la resolución de la sumatoria de fuerzas, aquí le pongo el menos, y después resulta que me queda otro menos acá. Eso significa que me equivoqué en mi suposición y que iba al lado contrario. Pero el lado contrario implicaría que sea un valor positivo. Entonces ya ahí uno se empieza a enredar con qué dirección debería haber tomado. Porque, claro, el menos menos me daría más. Para evitar ese tipo de confusiones y enredarse, asuman lo positivo y saben que si sale un menos es que se equivocaron y tenía que ir hacia el lado negativo. Es la forma más sencilla de verlo. ¿Alguna duda con este problema? Bien. El otro problema, que de hecho ni siquiera lo tengo aquí, nada más lo voy a comentar. Tengo otro problema que es del mismo estilo. Determinar tensiones en el cable, determinar fuerzas de reacción, que no, la verdad no lo pienso hacer. Pero quiero nada más tratar un poco el problema del bombero. ¿Alguna duda con este? Vean que este tema es súper sencillo, ¿verdad? Esto es más, todavía tengo que ponerme a investigar a ver si encuentro algún problema que diga que este problema es dificilísimo y que sea estática, que no recuerdo. Voy a ver si encuentro algo así, porque la verdad no sé cómo se los vamos a evaluar algo tan fácil de la tarea. Probablemente van a ser 10 puntos regalados de la tarea. Bien, en este problema es el siguiente. Les dicen que hay un bombero subido en una escalera que está apoyada en este punto. La escalera tiene una cierta longitud L. Dependiendo del libro donde lo encuentren, se van a encontrar diferentes versiones, los valores van a ser distintos, etc. Entonces, claramente lo voy a hacer todo algebraico y después nos dicen que el bombero se encuentra a una cierta distancia desde este punto de acá. Digamos que igual aquí pueden darle diferentes valores, les pueden decir que se encuentra a esta distancia de acá o le pueden decir que se encuentra a cierta distancia horizontal. Voy a decir yo en este caso que se encuentra a L tercios, no, perdón, 2 L tercios, esto es lo que quería decir. A 2 L tercios, por ejemplo, nos dicen que la escalera es uniforme, que tiene una masa ME, esta es la masa de la escalera. El bombero tiene una masa de aproximadamente 80 kilogramos, ahí se los van a decir también el problema, masa del bombero. Y después, bueno, aquí creo que esto es todo, la información que necesitamos. Masa, que es uniforme, ¿verdad? De manera que yo pueda tener aquí el peso. Masa de la escalera por la gravedad. Aquí está el peso del bombero, que sería masa del bombero por la gravedad. Y listo. Entonces, claramente, aquí abajo, aquí es donde se pueden todavía uno encontrar más variaciones de este problema.
porque en algunas ocasiones les pueden decir que existe fricción, en otras ocasiones les pueden decir que no existe fricción. Entonces, a partir de eso, ustedes tienen que determinar valores. Perdón. Entonces, sí, creo que hay casos en los que les dicen que no existe fricción. Igual uno puede tener ahí una fuerza de reacción. Entonces, pero si existiera fricción o no existiera fricción, asumamos el caso de que sí existe fricción, entonces podemos tener también un coeficiente de fricción del suelo y un coeficiente de fricción de la pared. Entonces, en estos puntos vamos a tener también fuerzas de reacción en X y Y. En esta dirección vamos a tener una fuerza de reacción R del suelo y aquí está la otra R del suelo en Y y en X. Y la pared también puede tener los mismos casos. Reacción de la pared en X, reacción de la pared en Y. Y esas son todas las fuerzas. Ahora, si lo interesante del problema es escoger a dónde está el punto de giro. ¿A dónde pondrían ustedes el punto de giro? Lo ponen, En el centro más de la escalera. lo pueden hacer ahí si quieren. Lo pueden poner donde ustedes quieran. Yo no lo pondría en el centro de masa de la escalera, porque el centro de masa de la escalera solamente tiene una fuerza. Mientras que en estos puntos de acá vamos a tener dos fuerzas. Entonces, en la sumatoria de torques nos eliminamos dos incógnitas. Entonces, yo lo podría poner o aquí, me da exactamente igual. Es lo mejor ponerlo o ahí o aquí para eliminar los más incógnitas en la sumatoria de torques. Ok, ok. ¿Perdón? No, que ok. Ah, sí, es eso. La selección del punto de giro va de la mano con escoger, con la búsqueda eh, de eliminar más incógnitas. Entonces, si uno lo escoge acá, estas dos no entrarían en la parte de torques y estas dos sí podrían incluir o sí podrían estar ahí. Entonces, básicamente es eso. Se hace igual la sumatoria de torques, esta que se va a encontrar a L medios, esta que se va a encontrar a 2/3 de L, y después estas otras que se encuentran a toda la longitud L de la escalera. Y a partir de ahí simplemente habría que ver qué es lo que le piden, ¿verdad? Puede ser que le pidan esto, que le pidan alguna de las constantes de los coeficientes de reacción, puede que le pidan las masas, alguna de las masas, o puede que le pidan alguna de las distancias, perfectamente. Aquí yo les di todos los valores, ¿verdad? O puede ser que les pidan las reacciones también. Básicamente ese es el tipo de problema que ustedes se pueden esperar. Y yo creo que este es el más complicado, y simplemente por esta razón, por escoger a dónde es que va a girar el objeto. Y como les digo, la escogencia del giro va de la mano de eliminar la mayor cantidad de incógnitas en la sumatoria de torques. Pues eso, hasta aquí lo voy a dejar. Como les dije, era una clase súper corta. La verdad es que no, hasta el momento no he encontrado un problema así que diga qué difícil es este problema. Ni siquiera en el Alonso Fin. Nada. Bueno, honestamente en el Alonso no revisé, perdón, en el Alonso no revisé. El que revisé fue el Burbano y no encontré nada así espectacularmente difícil. Entonces, tengo que seguir. Voy a buscar el Alonso a ver qué encuentro. A ver si la próxima semana es un problemita más de esto. Pero hasta aquí lo voy a dejar hoy. Y a partir, bueno, ya empezamos. Si tienen algún tipo de duda de cualquier cosa. Profe, una pregunta. Sí, Si uno hace varias ecuaciones, bueno, hace una ecuación de torques, de la sumatoria de torques, con respecto a un eje de rotación, ¿verdad? Y luego, por alguna razón, hace
otra, pero con respecto a otro eje de rotación. Consigue consigue dos ecuaciones que son redundantes o dos ecuaciones independientes. Creo que son redundantes, van a ser redundantes, porque de alguna manera las longitudes de los radios y los ángulos van a estar relacionados. Entonces, al final de cuentas, usted va a tener ecuaciones redundantes. Ah, ok. Usted no va a tener, vamos a ver, pensar, a ver, su eje de rotación le puede afectar la aceleración angular. No, su eje de rotación no le va a afectar la aceleración angular. Ahora, por otro lado, la inercia sí va a ser diferente. La inercia sí va a ser diferente, entonces, el punto es que van a ser problemas totalmente distintos. Cambio mi respuesta. Sí, son ecuaciones independientes, pero no les sirven para resolverse una con la otra, porque son problemas totalmente distintos. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Uh-huh. O sea, no es como que usted pueda agarrar y decir, bueno, voy a escoger otro punto de rotación y con estas dos ecuaciones, como tenía dos incógnitas, con estas dos ecuaciones voy a resolver el sistema. No le va a servir porque probablemente le van a aparecer más incógnitas. Entonces, no sirve. A menos de que pueda relacionar de alguna manera todas las incógnitas, pero lo veo complicado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, el juez es de hacer problemas. El jueves voy a hacer un problemita más de esto. Voy a buscar, de verdad, voy a rebuscar problemas para encontrar algo más difícil. Voy a hacer completamente estos con ustedes. Lo que hice fue, para preparar esta clase, lo que hice fue agarrar las clases, las notas que yo tengo para Física 1 y escogí algunos de los problemas que tengo, pero todos son muy parecidos. Busqué en el Burbano rápidamente y no encontré un problema que me llamara mucho la atención, pero como les digo, no busqué en el Alonso, no busqué tal vez en el Triple Mosca, a ver si encuentro algún problema un poquito más interesante. Por eso es que quiero la próxima semana todavía buscar algún otro problema de estática que sea un poquillo más representativo, más complicado para ustedes. Y vamos a empezar a ver también momento angular. Momento angular sí hay un poquitito más de temas que ver, o sea, la clase va a ser un poquillo más larga, pero tampoco nada del otro mundo. Entonces, vemos un ejercicio más de esto y vemos eh, el inicio de momento angular. Y la siguiente semana es dedicada completamente a momento angular, por lo que podemos ver más ejercicios de la parte de momento angular, que es muy, muy entretenida. Momento angular a mí me gusta mucho porque la podemos relacionar con un montón de cosas, desde movimiento planetario hasta movimiento de partículas subatómicas. Entonces, hay bastante que ver ahí. Y el concepto físico de momento angular es bastante importante. Incluido también cosas mecánicas sencillas, ¿verdad? Bueno, sencillas. A ver, cotidianas, digámoslo así. Poleas, por ejemplo, se pueden ver como momento angular. Todos los problemas de poleas que habíamos resuelto por torques, también los podemos resolver por momento angular, lo cual es bastante interesante porque a veces una resolución por torques toma bastantes ecuaciones y con momento angular sale súper sencillo. Entonces, esa es otra manera también que tenemos que ver. El momento angular nos da muchas opciones. Por otro lado, estática, no hay tanto. ¿Alguien me habló por ahí o no? No sé, escuché ahí un... Profe,
yo estoy buscando en, el Alonso Fin en el Alonso Fin y ¿hay algún otro nombre con el que se le llame al tema de estática? Porque estoy buscando en el índice y en serio no encuentro estática. No viene como estática. ¿Cómo le pueden decir? Y voy a buscarlo yo también. A ver, el Alonso. ¿En qué capítulo podría estar? Yo lo leyendo si quiere. A ver. Es que, o sea, después de movimiento oscilatorio, lo único que queda es interacción gravitacional, entonces, pero no sé si vendrá antes. A ver, aquí ya lo abrí. Eso tiene que estar en. Dinámica de una partícula. Eso yo lo pondría en condiciones de muchas partículas. Dinámica de un cuerpo rígido, tal vez. Sí, no está como. Hay una parte. Sí, sí, pero eso le decía, no sé. Dinámica de un sistema de partículas podría ser el capítulo 9 o dinámica de un cuerpo rígido. Vamos a ver, capítulo 10, capítulo 9. De hecho, en el Burbano también es bastante interesante porque el Burbano no está como un solo capítulo. Estos libros viejos son, como les decía, lo ven diferente. Ujú. Entonces puede ser que esté ahí, por ejemplo, la página 322, 622, ajá, el capítulo 322. 10. O sea, Ahí está el caso del bombero, el problema 1025. ah, ya, ya. Pero no, pero este sí es dinámica, porque le dicen que se rompe una soga, no, espera, que se me perdí. Aquí está. 1025, escalera de A, B, de longitud, reposa Ah, sí. sobre una pared sin Ya. fricción, el piso es liso y para prevenir el deslizamiento se coloca una cuerda OA. El hombre cuya masa es de tanto, está parado la soga se rompe repentinamente. No, o sea que al final sí se vuelve de dinámica. De eso que usted decía de los capítulos, de hecho yo creo que eh, la parte de dinámica rotacional, bueno, no lo tienen, no le ponen ese nombre, pero o sea, el Rennick lo dividen como en 3 capítulos, que está primero cinemática rotacional, después dinámica rotacional y después momento angular. En cuál, perdón? En el Resnick lo dividen en varios capítulos. Sí, el Rednick sí es un poquillo más moderno. Yo creo que el Rednick es como ahí el intermedio entre lo que se hacía antes y lo que se empezó a hacer después. ¿Y cuál es como uno moderno? El Segway, por ejemplo. Ah, Para mí ya el Segway es demasiado moderno y se simplifican muchas cosas y el nivel ha bajado bastante en cuanto a problemas. Uf, de verdad que no sí, sé sí. dónde están aquí en el Alonso. Deben estar ahí metidos en alguna parte de alguno de los capítulos. En el urbano sí hay, de eso estoy seguro, pero no. Muchas veces lo que hacen
lo que hacemos a la hora de evaluar este capítulo es de ponernos un poquito creativos. Nosotros los profesores. Profe, ¿por qué no hace como un intento de réplica del problema que usted había hecho del que El había dejado bombero. en la oficina? Eso es bonito, sí. Bueno, podemos intentar hacerlo. No me acuerdo era qué es lo que pedían. Digamos, dicen que esto es un hueso, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esto es aquí. Brazo y antebrazo. Aquí está la muñeca. Y aquí viene la mano. A ver si me acuerdo cómo era el toque. Aquí, digamos, hay una pesa. No, así. Es justamente esto, ¿verdad? Algo así. La persona está agarrando una pesa que tiene un valor de 15 kilogramos. Después aquí viene el bíceps, que se agarra de acá. Y se agarra justo aquí como una montañita, aquí un pedacito de hueso. Básicamente es algo así. No sé si se entiende lo que quiero dibujar, ¿verdad? Es esto. Le dicen a uno que esta es el antebrazo, tiene una masa MA. Le dicen que aquí hay una fuerza, que le llaman fuerza del bíceps, FB. Aquí hay una fuerza de reacción, fuerza del codo. Y tenemos aquí el peso de la pesa, M por G. Y creo que ya eso era todo. Entonces, después aquí son las distancias. Que no, el asunto es que dan valores, yo no me acuerdo de los valores. Me acuerdo Y que póngase unos aquí, ahí al azar. digamos que esta hora mide 30, 45 centímetros. Esto está como a la mitad más o menos, puede ser. Digamos que esta distancia acá eran 22 centímetros. Y esta distancia de aquí eran 2 centímetros. No sé por qué esto sí me acuerdo perfectamente. Esto de aquí eran 2 centímetros. 45, no, esto no puede ser 45, ¿sabes? Bueno, no, tal vez sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí puede ser. 35 tal vez. ¿Alguien tiene una regla para que se mida ahí el antebrazo? Hasta la mano. ¿Alguien que sirva de modelo? Yo diría que como 35, no sé. Bueno, Yo ahí pongamos también. 35. ¿Cuánto? 30. 30. Sí. Qué brazo tan pequeño. Sí, eso iba a decir. Tal vez mi brazo es muy pequeño. Ahora sí, 30, 16, el centro de masa del antebrazo. Aquí 2 centímetros, eso está bien. Y listo. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas? Creo que las preguntas eran, ¿cuánto es la fuerza del bíceps para sostener el peso de 15 kilogramos? ¿Qué fuerza debe ejercer el bíceps? ¿Y cuántos son las fuerzas de contacto, las fuerzas de reacción? Esas eran las dos preguntas. Hagámoslo, a ver.
Entonces, bueno, y aquí me decían que esto estaba a 90 grados, eso sí es importante, pero aquí había un ángulo. Esto aquí sí tenía un ángulo, si mal no me acuerdo, aquí había un ángulo. Digamos que, es que no me acuerdo cuánto era, pero 10 con la digamos que horizontal. con la horizontal, sí, 10, estos sean 10 grados. Sí, está bien. Sí te igual a 10 grados, digamos. Entonces, si aquí hay 10 grados, entonces tengan en cuenta que el peso no va a estar exactamente a 90 grados con respecto al antebrazo. Eso es lo único que hay que tomar en cuenta. La fuerza del bíceps sí está a 90 grados. Esa también me acuerdo, por alguna razón, 90 grados. Entonces, las condiciones, sumatoria de torques y sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si empezamos con sumatoria de torques, voy a poner que mi punto de rotación es bastante claro, es en el codo, de manera que la fuerza de contacto, que es una de mis incógnitas, se haga 0, y es justamente donde está X y Y. Entonces, o sea, fuerza de contacto en X y fuerza de contacto en Y. Por lo tanto, es mejor ponerlo en este punto para que eliminar dos incógnitas. De manera que la sumatoria de torque me va a quedar la fuerza del bíceps por el radio del bíceps. Esta está a 90 grados, entonces seno de 90. Vean que de aquí a aquí hay 90 grados. O sea, pero está a 90 con la horizontal o 90 con... 90 con el antebrazo. Si este es el radio, RB, la fuerza está a 90 grados con RB. Ok, Por lo tanto, seno de 90. Vean que me queda R plus F, tiene un valor positivo, entonces aquí lo vemos positivo. Menos, ahora sí tenemos radio o la mitad del brazo, o estos 16 centímetros, le voy a poner L antebrazo medios. Y este es LA, sí, nada más. Entonces, menos L del antebrazo medios por MAG. Y ahora sí, aquí sería el seno de R cruz F, que serían 90 más 10 grados, ¿verdad? Aquí tendríamos el vector R, entonces sería R a medios, sería R, que serían los 10 grados, más 90 grados que hay desde la horizontal hasta el peso. Entonces serían 100, seno de 100 grados. Y después en este otro caso vamos a tener también los mismos 100 grados. Me va a quedar menos LA por MG por el seno de 100 grados. Perdón. Entonces, bueno, esto es bastante sencillo, ahí nada más despejamos. Y vean que vean que la fuerza del bíceps básicamente está sosteniendo todo, ¿verdad? Me va a quedar L a medios, MA, G, seno de 100, menos LA, MG, seno de 100. Y todo esto entre 2 centímetros, que serían 0.02. Vean que el bíceps tiene que ser una fuerza enorme para sostener eso. Incluso muchísimo más, es más, bueno, muchísimo más, pero es mayor que el mismo peso de la pesa, ¿verdad? Esto nos va a quedar a 16 por MA. No dijimos cuánto era el peso del brazo. Vámonos aquí 1 kilo. La verdad no sé.
1 kilogramo. No recuerdo si era tanto. LA, que es 30 centímetros por, perdón, aquí debería pasarlo todo a metros, 0.3, 0.16, 0.3 por 15 kilogramos por 9,8 por el seno de 100. Todo esto dividido entre 0.02. ¿Alguien puede hacer ahí ese cálculo? ¿Alguno ahí que me diga? Aquí cometí un error, ¿sabe? Esto es menos, menos, cuando pasa al otro lado me pasan los dos como positivos. Aquí hay un más, perdón. Profe, Sí, a mí me dio 2.731 newtons. se lo compro. 2.731. 731. Sí, me parece un número aproximadamente. Al otro creo que da 1.900 en el otro problema. Vea todas esas, Ahí profe, están vea todas diciendo las otras 2200. respuestas. 2.200, 2.094. Güey, mierda. Qué difícil es poner esto en la calculadora. ¿Cuál compra, profe? Ninguno ya. Ah, bueno. Les tengo Déjela la así, misma, así. les tengo la misma confianza a todos. Bueno, revisen ustedes a ver qué les da. Una vez que ya tenemos esta fuerza B, entonces ahora sí hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y para calcular la fuerza de contacto. Voy a borrar acá. Lo voy a tener como fuerza de bíceps, nada más. Entonces, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, me voy a poner en el codo y voy a asumir que todas las fuerzas están aplicadas sobre el codo. Voy a asumir, como les digo, bueno, aquí le puse la fuerza de contacto para abajo, pero voy a asumirlas siempre positivas. Fuerza de contacto en el codo. En el bíceps vamos a tener una fuerza que va en esta dirección. Esta sería la fuerza del bíceps. Y tenemos la masa del antebrazo por la gravedad y la masa de la pesa por la gravedad. Donde yo sé que aquí voy a tener 10 grados y estas son desconocidas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, que tiene que ser igual a 0, me va a quedar menos la fuerza del bíceps por el seno de 10 grados, sería esta de acá, más la fuerza del codo en X, y eso es todo. Por lo tanto, me queda que la fuerza del codo en X va a ser igual a la fuerza del bíceps por el seno de 10 grados. Entonces, ahí me va a dar un valor bastante, bueno, mucho más pequeño. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a menos MAG menos MBG más fuerza del bíceps por el coseno de 10 más la fuerza de contacto. Y esto es igual a 0. Entonces,
la fuerza de contacto va a ser igual a lo que le haga falta al bíceps para sostener todos estos pesos. Entonces, me va a quedar MA más M por G menos la fuerza del bíceps por coseno de 10 grados y así. Listo. Lo bonito de este problema, lo interesante de este problema es el análisis que uno puede hacer, ¿verdad? Vean que si uno calcula, ¿cuánto da 15 por 9,8? Alguien que me diga por ahí. Como 140 y algo. 15 por 9,8. Sí, porque es aproximadamente 1470 newtons. Ah, puse 98. ¿Qué es esto? Razón. 147 y pusieron Sí, en el chat. 147. Ok. 147 newtons. Vean que el bíceps tiene que hacer una fuerza que es un orden de magnitud más grande. 2000 y resto de newtons. Entonces, parece como un poco ilógico que, o mal diseñado, ¿verdad? Que nuestro músculo está mal diseñado para alzar este tipo de pesas. Y de hecho, es un hecho, sí, está mal diseñado. Nosotros no estamos diseñados para estar haciendo este movimiento. Si es cierto, lo podemos hacer, por eso es que existen estos 2 centímetros de ahí para permitirnos hacer ese tipo de, alzar ese tipo de pesas, pero anatómicamente no estamos diseñados para eso. Esa no es nuestra principal función con el brazo. De hecho, sospecho yo, y eso son meras sospechas mías y estoy asumiendo cosas que absolutamente no tengo ningún conocimiento sobre evolución, pero yo asumo que nuestro cuerpo evolucionó para poder tirar cosas, para poder extender lo más posible nuestro brazo. Y al extender lo más posible, poder darle al objeto que vamos a tirar la mayor velocidad tangencial. Y no tanto para poder alzar algo. Y eso es mi interpretación de algo de lo que no tengo ni la más mínima idea, ¿verdad? Si después llegan y les dicen a un biólogo que yo dije eso y que lo aseguré, y después el biólogo me enfrenta, yo digo, no, eso son mentiras. Yo la verdad no tengo ningún conocimiento de esto, pero sí, me cabe o sea, mi explicación para mí tiene sentido por esa razón, ¿verdad? Tenemos que aplicar muchísima fuerza en un músculo para poder alzar algo de esta manera. De hecho, sería más sencillo alzarla de esta forma, ¿verdad? Ahora también tengo otro problema que es para encontrar las fuerzas que ejerce la espalda cuando alzamos una caja mal alzada. Cuando hacemos este movimiento de alzar así, ¿cuánto es la fuerza que tienen que ejercer los músculos de la espalda? Es una fuerza brutal. Ese tipo de levantamientos son malísimos para la espalda y cuando uno hace los cálculos es porque la fuerza que uno tiene que ejercer ahí es monumental. Hay ciertos movimientos para los cuales el cuerpo no está diseñado y las razones probablemente son evolutivas. Pero bueno, esa es el análisis que yo hago de este problema, que me parece súper entretenido. Toda la parte de biomecánica es muy, muy interesante. Bien, ¿hay dudas de cualquier otra cosa? Sobre esto específicamente